La trágica noticia del suicidio de un pequeño de 12 años en Estados Unidos, del estado de Utah, bueno, conmocionó al mundo entero, no solamente a sus papás, a su entorno, a la ciudad, a su país, sino al mundo entero, por lo que significa, ¿no?, ser víctima de bullying, pero también se abren las aristas de análisis para ver qué está pasando como sociedad, que avalamos el bullying, aquel que no habla sobre bullying, aquel que lo permite, aquel que es testigo, que es cómplice y que no interviene para detener el acoso, la agresión, la violencia, para un niño de 12 años, incluso para menores, pero también para con adultos, es partícipe del bullying. Lo vamos a analizar con una psicóloga, con una especialista, licenciada en psicología, se llama Anaí Ariño y ya está en diálogo con Puntal AM. Anaí, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Paula, ¿cómo estás? Bueno, Gracias por convocarme. no, gracias a vos para ayudarnos a pensar un poco qué está pasando. Estás al tanto del caso de Drake Hartman, este niño de 12 años que decidió quitarse la vida después de sufrir bullying en su colegio del condado de Tuil, en el estado de Utah, y que está dando la vuelta al mundo porque fueron sus propios padres los que iniciaron una campaña de visibilización y concientización sobre el bullying, ¿no? Sí, así es. Y la verdad que, bueno, una noticia sumamente triste, terrible, que está circulando como bien vos decís, en todo el mundo, ¿no? Pero que sin ir más lejos, esas situaciones se dan en nuestro país. A ver, se dan en Argentina también. Y para hacer visible que no es necesario, digamos, viajar tantos kilómetros Mm. como para enterarse de estas trágicas noticias, ¿no? No, realmente, ¿no? Incluso hoy en nuestro diario también hay noticias que hablan del bullying permanente y todos los meses hay casos graves. Esto llegó a la muerte de una persona, que una persona se quite la vida por la agresión y el acoso constante. Ahora, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay, el por qué se produce esto? Que ha existido desde siempre, ¿no? Ahora con la palabra del bullying, pero lo hemos dicho en alguna oportunidad, es el hostigamiento, son los líderes negativos a los que nadie se les anima a enfrentar y terminan reproduciendo ese método violento de agresión o de anulación o de exclusión para con otra. Que ¿por qué se producen? ¿Qué es lo que nos pasa adentro como personas? ¿O cuáles son esos hilos que juegan adentro nuestro que no podemos parar o no podemos identificar lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Ujú. Sí, Paula, como vos decís, esto existió siempre, hace décadas atrás. Incluso el primer psicólogo que habla sobre el bullying fue en 1990, ¿no? Donde ya ocurrían estas situaciones reiteradas en el tiempo y quizás hoy los medios de comunicación hace que los veamos más, ¿no? Pero es un fenómeno que estuvo siempre, nada más que hoy por hoy se le pone como ese nombre, ¿no? Mm. Eh, Realmente la persona que es hostigada, a ver, realmente no tiene recursos para poder afrontar esta situación, ni recursos internos, pero muchas veces tampoco recursos externos de un entorno que acompañe en esos momentos. Y el hostigador, que es la persona que genera la agresión, la violencia, sin dudas, a ver, es una persona que tampoco tiene elementos internos para gestionar esa agresión o ese enojo o esa bronca que está experimentando a nivel interno. También es una persona que está sufriendo en algún punto, quizá familiar, a nivel de vínculos, pero es quien realiza la agresión, ¿no? Y esto deja ver, en este caso puntual, que tampoco hay un entorno, ¿no?, que ayude eh, a tomar conciencia. Creo que eso es algo fundamental que no lo estamos viendo como sociedad, ¿no? Como vos manifestabas al principio. Como sociedad todos somos cómplices cuando no hacemos una denuncia, cuando no hacemos nada, cuando no intervenimos ante esas situaciones de violencia física o verbal.
Ujú. Y también, a ver, es objeto de análisis la raíz del problema cuando se da en niños tan pequeños, cómo hay que tener en consideración la cuna, la casa, la institución primaria, ¿no? Los padres, los modelos de reproducción de violencia desde adentro de la casa, la intolerancia, el denostar al otro, el referirse violentamente a un tercero, y finalmente los niños cómo van reproduciendo. Entonces, digo, no naturalizar esto, al contrario, frenarlo, pero ¿cómo haces cuando desde la casa, digo, sos una institución, una escuela, pero en la casa del niño se absorbe permanentemente la violencia? Entonces, ¿cómo desactivás este foco? Pasa que, bueno, justamente, ¿no? De niños es más difícil porque justamente no tienen quizás un nivel de pensamiento desarrollado como un adolescente o un adulto. Desde niños siempre vamos tomando modelos significativos que están en nuestra casa principalmente, y después, cuando vamos creciendo, uno va reproduciendo, ¿no? Y copiando, e imitando esos modelos que uno introyectó o absorbió desde niños. Entonces, a nivel escolar es fundamental trabajar con los padres, ¿no? No solamente con los padres de la víctima, sino, y mayor aún, con los padres del victimario, ¿no? Entonces, por un lado, es trabajar con ellos constantemente, talleres de psicoeducación, talleres de concientización, pero no solamente para los niños, ¿no? O adolescentes que están atravesando esto, sino fuertemente con los padres o con las figuras parentales que tengan esos chicos, porque es ahí donde está, digamos, donde es el primer eje o el primer foco para intervenir, ¿no? Después, desde el escolar, también se trabaja con los alumnos a nivel grupo y con las personas implicadas, la víctima y el agresor, y con los docentes, ¿no? Ujú. Pero es fundamental esto desde la escuela, trabajar y citar a los padres, ¿no? Para hacer y tomar medidas a tiempo, oportunas, para que las consecuencias y el desenlace de la situación de violencia no llegue a esta instancia como pasó con este niño de Estados Claro, Unidos. pero después está la falta de empatía de los propios padres también, que dicen, bueno, pero son travesuras de niños, son cosas de chicos, ya se les va a pasar, o "Ay, es tremendo, mi niño, mi niña, bueno", ¿no? Esto de minimizar o neutralizar o naturalizar comportamientos. En las escuelas hay dispositivos que a lo mejor sirven desde la psicopedagogía para la contención y explicación. Pero ¿qué pasa en el barrio, por ejemplo? En el barrio, chicos que no están escolarizados. ¿Qué herramientas tenemos como vecinos, como vecinas? Si vemos que un chiquito es sumamente violento o una niña, ¿cómo acercarnos? Porque eso también produce miedo. Digo, ¿qué me voy a meter con la crianza del hijo de otro, de otra? ¿Se va a ofender? ¿Va a tomar represalias conmigo? Digo, hay un montón de cosas que se ponen en juego, ¿no? Exactamente. Eso quizás es más difícil aún cuando no sucede en ámbito educativo, ¿no? Donde no hay una institución que esté respaldando o que funcione como sostén o contención en esas situaciones. En un caso así, por ejemplo, que vos mencionas, lo fundamental siempre es intentar hablar, es la comunicación con la víctima y con el victimario. O sea, a ver, si uno ve y se enfrenta en una situación de barrio donde están los niños maltratándose entre ellos, intervenir y en lo posible primero para separar y lograr que, por ejemplo, la pelea finalice, ¿no? Pero a su vez intentar hablar desde lo que uno puede, desde el lugar que uno tiene, quizás no como familia, sino simplemente como un vecino, ¿no? Y como un adulto que puede estar ayudando desde la palabra y desde la escucha, ¿no? Ponerse en ese lugar Involucrarse, del otro. claro, involucrarse, porque en esta cultura del individualismo, el del mirar y no te metas, bueno, hace poco también en Estados Unidos se viralizó un video de
cuántos golpes le había asestado una compañera a otra y habían llegado a contar 35 golpes y todos los compañeros miraban, algunos filmaban. Terminó, se cansó de pegarle, la chica se fue y cada uno siguió haciendo lo suyo y la chica se agarraba la cabeza. Digo, involucrarse, ¿no? Es como que... Todas esas personas que estaban de espectadores, ¿no? En esta situación que vos decís, son cómplices, ¿no? También son partícipes de la violencia, porque si bien no están en el acto de físico, ¿no? Del golpe, sí están participando, filmando el video, ¿no? O alentando a que esa pelea continúe. Entonces, todas esas personas son cómplices de la situación de violencia. Por eso es esto de que se naturaliza, ¿no? Tanto que pasa esto, ¿no? Y quizás hasta los chicos hacen desafíos de peleas para después subirlo a las redes y ver cuántas vistas tienen, ¿no? Cuántas vistas, cuántas visitas tienen esos videos. Entonces, a lo que hablabas vos al principio, Paula, de que todos somos cómplices si nadie interviene, ¿no? Si no se pone un límite, un freno en esas situaciones. Y en los chicos, principalmente, hay una falta de conciencia que es tremenda, que es muy grande, y que eso va a continuar, digamos, si desde la casa no se educa en valores, ¿no? Hacia el respeto con los otros, y eso va a continuar si también en las escuelas no se toman medidas acordes a la situación y la gravedad de los casos. Porque también, a ver, a nivel escolar falta muchísimo para contar con talleres interdisciplinarios, psicológicos, psicopedagógicos para hacer frente a estas situaciones. Sí, o sea, y la realmente es un escuela no es la trabajo muy única, grande. ¿no? Me imagino que también son muchos los dispositivos, tienen que entrar ahí en juego el Estado con todas sus herramientas, digo, y hacer campaña permanente y educación permanente. Pero bueno, es un Tal tema cual. preocupante, Anaí, y para Sí. largo, así que seguramente, lamentablemente, seguiremos tratando este tema. Te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias por tu No, predisposición y análisis. por favor, a ustedes, Paula, muchas gracias. Hasta luego. Anaí Ariño, licenciada en psicología con respecto al bullying y otro caso más que se viraliza, tremendo, muy doloroso. Lo que tiene que pasar por la mente de un niño de 12 años para querer quitarse la vida es inimaginable, inaudito, pero fundamentalmente como sociedad permitir desarrollar seres que quieran ejercer la violencia, el bullying y el acoso sobre otro par. Pausa, ya venimos.